señoras, señores, niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y la Verdura del Tiempo, los primeros acordes que he tocado, que intentaban ser blancos, limpios, intentaban, marcan una diferencia con respecto a esos segundos, que eran arrastrados, mixtos, heterogéneos, ¿eh? Bien, esas cuestiones, alguno diría, oh, lo segundo, cuántos matices, cómo arrastra las entrañas, qué sofisticado. Y señoras con señores, a eso voy. Lo que quiero reivindicar en este documento audiovisual cosmogónico es que la sofisticación es un hándicap. Sí, es un hándicap. Resulta mucho más difícil soplar notas límpidas, sin ningún tipo de matiz, con bemoles sostenidos, límpidas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que el... esos tonos siniestros que seguramente son capaces de ilustrar muchos de nuestros estados de ánimo de manera más reconciliable, perceptible y asociable con nuestro propio estado anímico y espiritual. Y sin embargo, yo les vuelvo a reivindicar que lo difícil es soplar la nota límpida, la nota blanca, exactamente igual como desde mi profesión como humorista gráfico les digo, es mucho más difícil hacer un chiste blanco que no haga ningún tipo de alusión a ninguna actualidad política, la caricatura de ningún personaje político efímero que dentro de 5 años nadie recordará, sino que un chiste blanco, así llamado blanco, que digamos de alguna manera apele directamente a lo que es la naturaleza humana, aquello que existe como denominador común en nuestra manera de interpretar la vida, todo aquello que nos emociona, que nos hace sentir tristes, alegres. El chiste blanco, más allá de ninguna referencia temporal, que tenga la capacidad de sacarle, esbozarle una sonrisa, hablando de algo, con lo cual usted se puede identificar humanamente, no caduca. Non a tramonto, como dirían los italianos, nunca se pone el sol sobre ese chiste. Podrá usted leerlo 20 años después y seguirá esbozándole una sonrisa. ¿Por qué? Porque apela a algo que forma directamente parte de su interior y no de las circunstancias efímeras, circunstanciales, prosaicas, incluso groseras, señoras con señores, vulgares, sórdidas, a las cuales nos vemos sometidos cada día. Y ahora déjenme, señoras y señores, recomendarles una lectura que es muy dilucidante con respecto a nuestra propia naturaleza espiritual. Es un libro que se llama El Umbral. ¿De qué habla este libro? El Umbral, de Alexander Battiani, profesor húngaro que ejerce en Viena y en otras universidades, y que ha dedicado su esfuerzo académico en bautizar y desarrollar y recopilar datos relacionados con el fenómeno que popularmente hemos dado en llamar el canto del cisne. ¿Saben ustedes lo que es el canto del cisne? Cuenta la leyenda que el cisne, cuando está a punto de morir después de convalecer, se yergue y emite su más perfecta, uniforme y espiritual melodía para despedirse de su paso por esta cuerda universal. Después de lo cual fallece, transiciona, transmigra, abandona su estrato corpóreo, caduco y efímero y va a formar parte de nuevos episodios, nuevas aventuras, nuevos niveles de conciencia, puesto que la energía no se crea, no se destruye, se transforma.
Y no se transforma solamente aniquilando esta forma física y material. Como hemos dicho más de unas veces, usted muere, puede morir en múltiples ocasiones dentro de esta propia cuerda, dentro de su propio sustrato físico, sentirse morir y efectivamente morir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en función de todo aquello que experiencia. Y es más, es muy probable que la mitad de las veces en que usted muere ni tan siquiera sea consciente de que ha muerto, lo sean aquellos que le rodean y no usted. Absolutamente, señoras y señores, misterio, el de las diferentes formas de manifestación transmigratoria. Pero déjenme leerles algo. Dice, la persona espiritual o no ética puede verse afectada y perjudicada cuando usted sufre una enfermedad que incluso pueda ser degenerativa, neurológica, que le haga perder aparentemente toda su identidad personal. Un abuelito con Alzheimer o un amigo que ha tenido un accidente de tráfico y ha quedado prácticamente en estado vegetatorio. Sin embargo, la persona espiritual puede verse afectada y perjudicada, pero no destruida por un trastorno psicofísico. Es decir, usted está dentro de un envoltorio que está supeditado a normas, groseras normas bajo vibratoriales y materiales dentro de esta cuerda, porque es el lenguaje en el cual se manifiesta nuestra naturaleza espiritual. Y por lo tanto es evidente que la capacidad física y sensorial que usted tenga de manifestar su naturaleza espiritual en un sustrato material deteriorado sufrirá consecuencias. Consecuencias de comunicación respecto a todo el entorno que le rodea, pero no consecuencias sustanciales respecto a aquello que contiene ese cascarón, esa vaina, que en este caso está deteriorada por enfermedades neurodegenerativas, accidentes que han generado lesiones irreversibles, etcétera, etcétera. La subversión del organismo, por lo tanto, entendiendo por subversión del organismo enfermedad, accidente, cualquier tipo de tara, de merma en su capacidad de percibir sensorialmente aquello que le rodea. La subversión del organismo, por lo tanto, no representa ni más ni menos que una obstrucción del acceso a la persona, es decir, una obstrucción de la capacidad de comunicar con esas otras almas atrapadas en esos otros sustratos, sometidas físicamente a la misma limitación corporal. Si a mí me cortan las cuerdas vocales, evidentemente no podré cantar el aria de Bach. Sin embargo, todo aquello que me suscita una gloriosa y divina melodía compuesta, a pesar de no poder yo reproducirla en términos físicos, no deja de reverberar dentro de mi sustrato espiritual. No por el hecho de que usted no pueda decir te quiero, por múltiples factores, significa que usted no cele, no guarde, no incube ese glorioso sentimiento del amor. La subversión, pues, del organismo no representa ni más ni menos que una obstrucción del acceso a la persona, de su capacidad de comunicar. Nada más que eso. Y esto será nuestro credo psiquiátrico. Una fe inquebrantable en la persona, una fe ciega en la invisible pero indestructible persona no ética, su espíritu, su esencia, va más allá de cualquier tara o merma física y material a la cual usted esté sometido en esta cuerda. Y trascendamos todavía mucho más. Va mucho más allá de cualquier supuesta manifestación nociva que usted pueda creer, percibir por parte de alguien más. Nadie puede hacerle daño. Nadie tiene la capacidad de hacerle daño. Como nadie tiene la capacidad de hacerle sentirse humillado más que usted mismo. Solo se sentirá humillado en cualquier situación, por vergonzosa que sea, si usted mismo dirime la necesidad de sentirse humillado. Solamente usted puede castigarse, flagelarse y mutilarse espiritualmente si usted, de manera instintiva, decide que lo debe hacer. Leíamos estos días en la Apología de Sócrates, el Critón, que Sócrates insistía en el hecho de que nada
Ningún poder tiene sobre nosotros la opinión pública más que aquella que nosotros le deleguemos o el privilegio que le demos de poder afectarnos a nivel personal, bien a nivel psíquico. Sucede exactamente lo mismo. Olvídense todos ustedes que hablan de influencias negativas. Estoy poseído. Me están echando un mal de ojo. Señoras con señores. La realidad es hermosa. Es hermosa porque usted la tiene por la mano. Usted tiene la sartén por el mango. Que la forma en que se manifieste su realidad sea más o menos sufriente en esta cuerda material de la que ya les he hablado, depende en un 100% de usted. Sí, ya sé que suena como muy bonito, pero señores y señores, en última instancia incluso cuántica, esa es la puñetera realidad, que en el momento en el que usted lo integre, seguramente su vida va a mejorar. No estoy diciendo que sea perfecta, ni que usted solucione todos sus problemas de la noche a la mañana, pero lo que sí que le estoy diciendo es que el 90% de todo aquello que usted padece se lo está autoinfligiendo. Y parte de esta autolesión suele tener mucho que ver con que usted delegue su propia identidad física, moral, intelectual, espiritual a maestros o a gurús que le deban orientar. No me cansaré nunca de repetirlo, no existe más maestro que usted mismo, porque usted alberga a Dios. ¿Y qué mayor maestro podría usted esperar para orientarle en esta cuerda oscura? Porque sí, caminamos a oscuras, en un cuarto estrecho. No tenemos ni una mísera cerilla, ni una vela, y hasta que nosotros podamos ver el tímido, tenue reflejo de la luz al fondo del túnel puede pasar mucho tiempo, o no, puede ser dentro de 5 minutos, pero en cualquier caso debe usted acostumbrarse a aceptar que estamos viviendo en un cuarto oscuro, estrecho, sin ningún tipo de iluminación. Pero al mismo tiempo, dentro de esa oscuridad debe usted entender que existe una luz latente que no depende absolutamente de nadie más que de su propia capacidad de autocontrol dentro de su conciencia de estar encerrado en un cuarto oscuro. Porque estamos encerrados en un cuarto oscuro. Este es un examen de selectividad, señoras con señores. Es así. Y usted lo puede aprobar o suspender y no se asuste tampoco. Tampoco es cuestión de decir, ay, Dios mío, si lo suspendo, ¿qué va a ser de mí? No, oigan, no, esto es un ciclo repetitivo. Como mucho deberá usted repetir curso, que es un coñazo. Sepan ustedes que el 90% de lo que estamos aquí estamos repitiendo curso. Y por eso sentimos esa necesidad de recordar que no de aprender, como siempre insisto. Platón, no se aprende nada, se recuerda. Pero esa es la naturaleza de este periplo. Aceptarla cuanto antes posible no puede hacer más que simplificarnos todas las turbulencias que, independientemente de por muy bien que nos portemos y por mucho que estudiemos, nadie nos va a evitar, porque la turbulencia es la esencia y es precisamente el esquema que el orden implicado nos reserva en este paraje de nuestra existencia. Bien. Dice, la subversión del organismo, por lo tanto, no representa ni más ni menos que una obstrucción del acceso a la persona. Nada más que eso. Nada más. Y este será nuestro credo psiquiátrico. Una fe inquebrantable en la persona. Una fe ciega en la invisible pero indestructible persona. ¿Qué dice aquí el autor? En este libro se habla del canto del cisne o más técnicamente la lucidez terminal o en términos más eufemísticos la lucidez paradójica, que hace referencia a ese fenómeno muy común, fíjense ustedes si es común, que 7 de cada 10 enfermeros acostumbrados a trabajar en pabellones de cuidados intensivos, paliativos, etcétera, etcétera, la gente que ya se está yendo para Barranquilla, 7 de cada 10 afirman haber testimoniado el fenómeno del canto del cisne, de la lucidez terminal o de la lucidez paradójica. Y es que incluso pacientes en profundos estados de degeneración neurológica, cuales enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera, o traumas de todo tipo, incluso traumas accidentales que han degenerado el tejido nervioso,
antes de morir, como ese cisne que antes de morir emite su más hermoso canto a modo de despedida, despedida hacia este mundo y a todos sus seres queridos, ese paciente recupera un estado de lucidez, por muy profunda que sea su degeneración, lo suficientemente extenso a nivel temporal como para despedirse de sus seres queridos, tranquilizar a sus seres queridos, recordar cosas bonitas, acto seguido sumirse en el trance patológico y finalmente morir, porque desgraciadamente en más de un 95% el fenómeno del canto del cisne, el fenómeno de la lucidez terminal, vaticina la muerte inminente, pero no como un fenómeno aterrador. Es más, la propia experiencia del canto del cisne, de la lucidez terminal, existe precisamente para disipar todas esas dudas, para disipar todo ese dolor, ese terror, esa incertidumbre que nos sobrecoge cuando tenemos que ver a un ser querido degenerando y muriendo, o incluso el miedo a nuestra propia mortalidad. Por lo tanto, es maravilloso, señoras y señores, que incluso un fenómeno que todavía no tiene el estudio suficiente, porque, qué curiosidad, la medicina contemporánea no tiene ningún interés en hacer ningún estudio relacionado con la inmortalidad de nuestro propio organismo, si quieren ustedes, anímico y espiritual, más allá de nuestra existencia física, y por lo tanto marcan y trazan el final en la aniquilación de ese sustrato biológico, entendiendo, al más puro estilo positivista y materialista, que el cerebro produce cualquier noción mental, anímica o espiritual. Y aparecen estos fenómenos en los cuales pacientes que han sido diagnosticados con enfermedades neurodegenerativas irreversibles, que estipulan incluso con radiografías la absoluta devastación de su tejido nervioso, poco antes de transmigrar, reflotan, muestran una lucidez, se presentan tal y como anímicamente los habían conocido sus seres queridos, se despiden, se vuelven a sumir en ese oscuro trance que es el cual atravesamos, porque no les quepa a ustedes la menor duda, la muerte es esto. Nosotros somos los muertos, reaparecen para tranquilizar, para despedirse y luego finalmente transmigran. Qué bofetada en la cara del materialismo y del positivismo, que es absolutamente orgánica. Los vuelvo a repetir, 7 de cada 10 cuidadores en centros sanitarios de cuidados paliativos afirman que estos fenómenos son no frecuentes, sino que son prácticamente indefectibles. Indefectibles. ¿Por qué no se habla de ello? Porque esto hace tambalear todo un esquema sociológico, comercial, político, mercantil, que no conviene en absoluto. Pero no pueden silenciar la historia de la humanidad, no pueden silenciar conocimientos arcanos que forman parte de la naturaleza humana y que ni tan siquiera es necesario estudiarlos en libros ni archivarlos, sino que se recuerdan, como decía Platón, son tan intrínsecos, forman tal parte de nuestra naturaleza como pueda formar las espirales del ácido desoxirribonucleico o los glóbulos rojos o hematíes de nuestra sangre, forman parte de nuestra propia naturaleza, incluso orgánica, tan arcana y tan absolutamente eterna que no hace falta que nadie se lo ponga encima de la mesa con un libro de texto que recopile datos médicos. Y ahí entramos, o volvemos a hablar de lo que siempre hablamos normalmente, que es de la intuición como forma de conocimiento próxima al recuerdo espiritual del que hablaba siempre Platón. Bien, señores y señores, déjenme leerles otro trozo de este texto. Los datos respaldan la idea de que algo, es decir, el alma, y es redundante seguir hablando de esto, pero sigamos haciéndolo,
no solo persiste a través de los trastornos neurológicos, sino que también sobrevive al cese completo de la actividad neuronal, es decir, a la muerte cerebral. Y ahí ya entraríamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera, que pueden estar estrechamente emparentados y relacionados con el fenómeno de la lucidez terminal o el canto del cisne, que es mucho más bonito. A mí me gusta más el término canto del cisne. Pero, señoras con señores, efectivamente, parece ya una realidad que todo aquello en lo que nosotros basamos nuestro concepto de existencia y de vida no es más que un chisporrotazo en medio de una tremenda oscuridad. Y claro, cuando usted no tiene más capacidad de evaluar todo aquello que le rodea, sino a través de un chisporrotazo absolutamente circunstancial y efímero, una sincronicidad, ¿eh? que de alguna manera ajusta sus biorritmos espirituales y físicos y vive usted un estado de gracia, experimenta usted un estado de gracia diciendo, como decía el personaje de Iván Ilich en La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, al final cuando se muere después de una larga agonía, justo cuando está a punto de transmigrar, lo ve todo. Era eso, era eso. Bien, ese estado de gracia, ese esbozo de mecánica divina que los más privilegiados de nosotros tenemos la capacidad de intuir en determinadas circunstancias de nuestra vida, y no les quepa a ustedes la menor duda, es un regalo, es un privilegio, no lo menosprecien ustedes, no lo ninguneen, no lo olviden, recuérdenlo. Si tienen ustedes la capacidad o la voluntad de inmortalizarlo a través de una pintura, a través de un escrito, un poema, una videoconferencia, háganlo.